Buenos días a todos. ¿Manda? ¿Está encendido el micrófono? Buenos días a todos. Creo que no está saliendo mi audio. ¿Sí? ¿Sí está saliendo? Ok. Gracias. Gracias a Dios por el staff que nos sacan de aprietos. Y bueno, pues vamos a continuar con nuestro estudio de la carta a los romanos. Y hace 15 días me tocó compartir con ustedes acerca del tema del injerto. Y me gustaría que antes de empezar, como vamos a seguir con el tema o el concepto de injerto en la mente, y por ahí me hicieron algunos comentarios que las descripciones que hice pues fueron como desconocidas, algunos no sabían bien de qué estaba hablando. Me gustaría mostrarles algunos injertos. Si me ayudan, miren, por ejemplo, ahí en pantalla están ustedes viendo un injerto. Esos injertos son de especies, como les decía, muy difíciles de lograr. Si no están bajo ciertas condiciones exactas, la planta de arriba se muere. Si se fijan, hay una plantita abajo que incluso está cortada, que es donde se pone la planta débil sobre esta planta, la trigona, como les había dicho, y la nutre, la ayuda a estar viva, por lo menos por un tiempo, porque cuando el de abajo sucumbe, pues obviamente el de arriba no puede sostenerse, y eso es algo bien importante. Vamos a ver el siguiente injerto, que es de unas plantitas que tienen colores realmente fuera de lo normal. Son plantas híbridas que igual, o sea, si intenta uno que sobrevivan sin la planta de abajo, no hay manera, no hay modo de que sobrevivan. Y vamos a ver el tercero, que es precisamente un injerto de olivo, que es el tema que estamos hablando. Es un injerto de olivo. No sé si alcanzan a ver ahí abajito de donde están las ramitas chiquitas, se alcanza a ver como un cuadrado. El injerto que hacen es que le cortan, hay de dos tipos: cortan una rama y se la clavan al árbol, o cortan un pedazo de corteza y se la pegan al árbol fuerte para que fructifique. Investigando, supe que precisamente esto de cortar un pedacito de corteza es mucho más eficiente que cortar la rama completa y clavársela al árbol nuevo. Pero bueno, detalles, esos son los injertos, ¿no? Es de lo que hemos estado hablando. Mark nos enseñó la semana pasada que inclusive el Señor ha injertado nos ha injertado contra naturaleza, porque el método, digamos, que de injerto que representa aquí la Biblia es inverso al que hacen los que cultivan los árboles de olivo. Entonces, bueno, ¿por qué quiero traer esto a la mente? Porque vamos a recordar algo respecto a los injertos, y es que estos nos dan la imagen de dependencia para sobrevivir que tiene una planta de la otra, ¿sí? Como vimos en los injertos de cactus, la planta de arriba no sobrevive sin la de abajo, y obviamente las ramitas no van a sobrevivir si no son injertadas en un árbol fuerte, como vimos, que para que sean partícipes de la rica savia, o sea, de las bendiciones del Señor por medio de la salvación. Y que no nos olvidemos de lo que dice la palabra de Dios, de que en el caso del olivo, la raíz, o bueno, también de los cactus, la raíz sustenta al injerto y no al revés. ¿De acuerdo? ¿Y nosotros qué somos? ¿Raíz o injerto? Nosotros somos injerto. Como cristianos tenemos que tener esto bien en la mente, que nosotros somos el injerto, nosotros somos los que dependemos, nuestra vida, nuestro todo depende de que estemos injertados en el Señor. Y Pablo, bueno, esto fue la sección de hace 15 días, Pablo nos dice en la sección anterior que si bien, cuando nos enseñó Mark, que si bien ha sido severo, Dios ha sido severo con su pueblo, con el pueblo de Israel, ha sido bondadoso para con nosotros. Pero en su momento Dios es poderoso para reinjertar
a los de Israel en el olivo fuerte, en el olivo cultivado. ¿Se acuerdan? Aprendimos que Dios desgajó ramas del olivo y nos injertó en el lugar. Esas ramas que fueron desgajadas fueron retiradas porque ya no dan fruto, refiriéndose al pueblo de Israel. Y Dios, así como puede desgajar ramas improductivas, también puede volverlas a injertar. ¿Por qué? Porque es poderoso. ¿Y para qué las va a reinjertar? Para que den fruto. Esto quiere decir que en un momento dado, el pueblo de Dios, Israel, los israelitas, se les va a quitar esa dureza espiritual que los ha caracterizado, de rechazar al Señor Jesucristo. Entonces, pues vamos a leer el pasaje que nos compete hoy. Al igual que el pasaje de la semana pasada, es un pasaje lleno de detalles, lleno de muchas cosas, básicamente una explicación por palabra. Así que yo les pido pongan mucha atención porque Dios me enseñó muchas cosas, pero cómo me costó trabajo entenderlas. Entonces vamos a leer nuestro pasaje de hoy, que es Romanos capítulo 11, versículos 25 al 29, y dice así la palabra del Señor: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Vamos a orar para poner este tiempo en manos del Señor. Padre amado, Padre celestial, te damos gracias, Señor, por este día. Gracias, Padre, por todo lo que nos das y por tu amor y misericordia. Y Padre, solicitamos de tu guía, Señor, siempre lo hacemos, Padre. Este pasaje ha sido particularmente complejo para entender para mí, Señor. Ten misericordia de este predicador inútil, Señor. Te ruego, Padre, que sea tu Espíritu el que hable. Tú, Espíritu Santo, nos ilumines, a mí para hablar, a mis hermanos y a mí también para seguir entendiendo tu palabra, Padre. Me encomiendo en tus benditas manos, enfoca nuestras mentes en ti, Señor. Gracias, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, entonces, ya vimos nuestro pasaje y en el versículo 25 Pablo hace una pregunta, más bien, perdón, el pasaje que nos enseñó Mark la semana pasada, Pablo hace una pregunta cuya respuesta es que Dios en su soberanía puede y de hecho reinjertará o salvará al remanente al final de los tiempos. ¿Por qué hace esta pregunta? ¿Por qué? Porque la respuesta, obviamente, como decimos, no porque nosotros estemos dividiendo, quiere decir que cada sección que enseñamos sea un capítulo aparte. Más bien aquí se encadenan las ideas y tenemos que poner mucha atención porque vamos a hablar de los tiempos postreros, otra vez un poquito del final de los tiempos, que es lo que los acontecimientos que se van a ir presentando al final de los tiempos. Entonces vamos a ver el versículo 25, ahí en Romanos 11, y dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y saben una cosa, de la misma manera como Mark nos había comentado la semana pasada que íbamos a pasar la mayor parte del tiempo en el primer versículo, otra vez aquí vamos a estar bastante tiempo en el versículo 25. ¿Por qué Pablo hace esta pregunta? Dice el versículo 25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Vamos a hacer una pausa aquí. ¿Qué es un misterio? Cuando nosotros escuchamos la palabra misterio en nuestro contexto castellano, pensamos de inmediato en algo oculto, algo misterioso. Sí, pues un misterio es misterioso, ¿verdad? Algo oculto, algo que tiene que ser investigado a profundidad para poder saber, algo secreto, ¿no? Eso es lo que pensamos en cuanto
a la palabra misterio. Sin embargo, en el contexto bíblico, aquí lo que podemos leer, la palabra misterio y en los diferentes pasajes, cartas donde lo vamos a encontrar, del griego musterión, tiene un significado muy diferente. El diccionario griego Vine lo define como que en el Nuevo Testamento no define lo que es misterioso, como sucede en el término castellano, sino aquello que está más allá de la posibilidad de ser conocido por medios naturales. Solo puede llegarse a saber por revelación divina y se hace saber de una manera y en un tiempo señalados por Dios. Solo aquellos que están iluminados por su espíritu. En un sentido ordinario, un misterio significa un conocimiento retenido. Su significado bíblico es una verdad revelada. Vamos a repasarlo un poquito. Según la definición que podemos ver, podemos aprender que un misterio bíblico, en el contexto de la Biblia, es una verdad que no se conoce hasta que llega el momento en que Dios te la revela. Por ejemplo, en este momento vamos a aprender acerca de un misterio y no quiere decir que vamos a descubrir un secreto nunca antes conocido, sino que por disposición divina vamos a entender algo que Dios tenía determinado que entendiéramos en este momento. Ojo, esta es una parte de la Biblia que solamente aquellos que somos hijos de Dios podemos entender. Porque el Espíritu Santo es el que nos revela esta verdad. Bíblicamente, misterio es una verdad revelada. Solamente es eso. La palabra misterio como que hace que pensemos en cosas secretas, pero ojo, en el contexto bíblico misterio es una verdad revelada. Vamos a dejarlo hasta ahí. Yo sé que el concepto es mucho más amplio, pero es una verdad revelada. Una verdad revelada que únicamente podemos conocer gracias a la intervención del Espíritu Santo. Obviamente eso únicamente ocurre en aquellos que son salvos. Es por eso que muchos leen este tipo de pasajes y sacan un montón de teorías, un montón de cosas que nada tienen que ver con el contexto bíblico, sobre todo si nos vamos ahí a canales como History Channel o algo así, que quieren tocar temas bíblicos y lo único que hacen es decir cosas que no son ciertas. Entonces, este misterio, bueno, en el caso de este misterio, porque vemos otra vez ahí en el versículo 25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Pablo acaba de hacer una pregunta, o sea, ¿Dios puede reinjertar a las ramas naturales? ¿Dios puede volver a traer a sí mismo al pueblo de Israel? Sí, obviamente la respuesta es sí, porque es poderoso para reinjertarlos. ¿Por qué hace esta pregunta? Porque no quiere que y se ignore este misterio, que se ignore esta verdad. ¿Cuál es esta verdad? Bueno, por lo general vamos a darnos cuenta que muchos de los argumentos cuando Dios dice algo nos dice algo a través de su palabra, tiene como una aplicación doble. En primer lugar, este misterio del que está hablando Pablo es que el pueblo de Israel ha experimentado un endurecimiento espiritual parcial. ¿De acuerdo? Eso es parte de la revelación, de lo que vamos a entender ahorita respecto a lo que dice Romanos 11:25. Este misterio se refiere entonces, en primer lugar, a que Israel ha experimentado un endurecimiento parcial. ¿Qué significa esto del endurecimiento parcial? ¿Alguien se acuerda? ¿Sí? Temporal, ok. Es temporal, pero este endurecimiento, ¿a dónde los llevó? ¿En qué no creen? No creen en el Mesías. No creen que Jesucristo sea el Mesías Salvador. El pueblo de Israel sigue esperando a su Mesías, que es el que va a llegar en Apocalipsis a salvarlos cuando estén a punto de ser destruidos. Sin embargo, el Mesías ya vino. Y esta verdad nos ha sido revelada a los creyentes, a los gentiles, a los que no somos judíos. ¿Por qué? Porque como vimos,
Las ramas sin fruto, es decir, Israel, no el Israel espiritual. ¿Se acuerdan que hay dos Israel? Ujú. Todo esto es bien importante. El Israel étnico, nacional, y el Israel espiritual. ¿Cuáles son las ramas desgajadas? El Israel étnico, el nacional, el que no cree en el Mesías. El Israel espiritual sigue estando ahí, pero en ese olivo con ramas que son Israel espiritual y desgajaron, arrancaron las del Israel nacional, ¿cuáles injertaron? A nosotros los gentiles. ¿De acuerdo? Este endurecimiento ocurre precisamente para que nosotros podamos llegar a Cristo, para que recibamos la bendición del Evangelio. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la primera parte del misterio. Y en segundo lugar, aunque ya lo dije, este endurecimiento no es permanente. ¿De acuerdo? Esas son esas dos verdades respecto a este misterio. Eso es lo que Pablo está revelando y lo que Dios nos está revelando en este momento. Por supuesto, si ya habías estudiado la carta a los romanos, pues probablemente ya lo sabías. Pero ese es el punto. Y vamos a ver otro ejemplo de misterio, porque sí es, por lo menos para mí fue muy importante analizar varios pasajes donde se hablaran de misterios en el contexto bíblico para poder entender correctamente. Vamos por favor a ver otro misterio y les pido me acompañen a la carta a los Efesios, capítulo 3, versículos 2 al 6. 3, perdón. Efesios 3, 2 al 6, perdón, me hago bolas. Efesios 3, 2 al 6. Dice, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada con vosotros, que fue revelación, perdón, me brinqué, que me fue dada para con vosotros, que por la revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a los santos apóstoles y a los profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Vamos a hacer una pausa aquí, me gustaría que se quedara tantito ahí la cita, porque vemos en este pasaje que tanto gentiles como judíos son partícipes de la salvación únicamente por medio del Evangelio de Jesucristo. ¿Qué es lo que podemos ver aquí en el texto? Dice ahí en la cita, que por revelación me fue declarado el misterio. Pablo recibió una revelación, recibió una visión. ¿Cuál fue? Cuando en el camino a Damasco fue derribado y vio al Señor Jesucristo y recibió el Evangelio. En cuanto Pablo se puso de pie después de caer de bruces, él ya era un creyente. Ya le había sido revelado. Y lo vemos más adelante, aquí mismo en la cita, lean ahí, porque fíjense, el versículo 4 dice, ¿cómo se revela este misterio? Leyendo. Es curioso, obviamente Pablo se está refiriendo aquí a alguna otra misiva, porque ojo, el hecho de que haya una carta aquí registrada no significa que no haya escrito otras, aunque estas no son preservadas y por lo tanto tampoco son canónicas. Entonces, vemos que este misterio se revela leyendo o recibiendo los mensajes de Pablo y se refiere a que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Pareciera, pues no me estás diciendo nada nuevo. Eso no es un misterio para mí. Exacto, en el contexto castellano. ¿Qué es un misterio en el contexto bíblico? Una verdad revelada. Un tema que en ese momento tenía que ser revelado a nosotros. ¿De acuerdo? Por lo tanto, aquí lo que nosotros estamos viendo es que precisamente
tanto judíos como no judíos, podemos participar de la salvación. ¿Y tú? Tú que estás escuchando este mensaje, ¿ya eres salvo? ¿Ya eres hijo de Dios? Una cosa muy importante, arrepiéntete y pon tu fe en Cristo para salvación, que es lo que a grosso modo empieza a explicar aquí Pablo en esta, en Efesios 3. Arrepiéntete, pon tu fe en Jesucristo para salvación. No importa si eres judío o no, no hay nada que te haga pensar que tienes el favor de Dios ganado. Porque el regalo de Dios, la salvación, se da por gracia, ¿sí? Por medio de la fe en el Señor Jesucristo. No hay nada que hagas que pueda llevarte a Dios. Únicamente la fe en Jesucristo. Arrepiéntete y pon tu fe en Cristo. El misterio que ahora se está revelando, vamos a regresar a Romanos 11, 25. El misterio que ahora se está revelando es que la dureza espiritual de Israel ha sido impuesta por Dios a los judíos y que esto no será permanente. ¿Y por qué Pablo da a conocer esto? ¿Por qué el Espíritu Santo inspira a Pablo a revelar este misterio, a dar a conocer esta verdad? La respuesta está ahí mismo en el versículo 25. Vamos otra vez. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Es bastante claro que durante la carta a los romanos, cuando Pablo se dirige hacia sus compatriotas y también a la iglesia, aunque en este caso está hablando exclusivamente a los judíos, Pablo dice, no seáis arrogantes. Ya lo vimos en el pasaje anterior. No seas arrogante, no te creas porque estás injertado, no seas arrogante. Recuerda que no eres raíz, tú eres el injerto, la raíz te sustenta a ti. Una advertencia, esto es una advertencia generalizada para los creyentes. Una pregunta, hermanos. ¿Puedes ser soberbio en cuanto a tu salvación? ¿Puedes ser arrogante como cristiano? Claro que sí. Una vez leí una anécdota, ignoro si es verdad o no, donde una familia de muy escasos recursos está a la mesa con lo poquito que tienen y un niño le pregunta a su mamá, mamá, si los vecinos son cristianos, ¿por qué no nos ayudan? Bueno, hijo, es que ellos consideran que aquellos que no tienen a Jesucristo en su corazón son basura. No sé si esto es verdad o no, pero se oye severísimo. Sin embargo, no está lejos de la realidad de algunos. Y vamos a analizar por un momento, la arrogancia muchas veces, ¿saben de qué se disfraza? De humildad. Puedo ser arrogante pensando en mi mente que soy humilde. Por ejemplo, yo sé que cada quien tiene su manera de pensar en cuanto a su dinero, pero por lo general en la calle cuando vemos a alguien pidiendo, ¿en qué pensamos? ¿En ayudar a los otros como Dios nos manda? ¿O en que si le doy se lo va a gastar en drogas en lugar de en comida o se lo va a seguir bebiendo y lo va a desperdiciar, etcétera? Y pues por eso mejor no le doy. Es una manera de pensar muy común. No estoy diciendo tampoco que debas regalar tu dinero a cuanta persona se atraviese por enfrente, pero no te niegues la oportunidad de ser de bendición a alguien. Muchas veces no sabemos cómo le podemos cambiar la vida a alguien y en algunas ocasiones puedes dar para empezar a conocer a esas personas y posteriormente poderte acercar a ellos para compartirles el Evangelio. Es una manera de acercarte. Recuerden, el dinero es de Dios, solamente nosotros lo administramos. Y el dinero también puede ser usado para la obra, es usado para la obra del Señor. Puedes ayudar a otros, puedes compartir con otros. Como soy cristiano, pues ya, damas sobre todo, me puedo vestir como sea. Total, soy libre en el Señor. ¿Qué puede pasar? Esa es otra manera de ser arrogante, pensando que soy humilde. Y en fin, muchos otros ejemplos. Los varones, también. Como soy el jefe de la casa, decimos jefe,
En lugar de decir el obispo o el servidor de mi casa, entonces se hace lo que yo digo, como yo digo y cuando yo digo. Eso es vergonzoso para un cristiano. Y eso es utilizar la palabra de Dios como una muleta para alimentar mi arrogancia. Los niños, los jóvenes, lo mismo, también tienen cómo hacerle. Por eso es que Pablo lanza esa advertencia de manera constante. No seas arrogante. No seas arrogante. Para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. ¿Y a qué se refiere aquí Pablo en cuanto a esta arrogancia? ¿Por qué es importante no ser arrogantes? ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante para Pablo marcar esto? Pablo responde, obviamente, en el mismo versículo. Dice, vamos otra vez, ahí el versículo 25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Pablo responde recalcando nuevamente que el endurecimiento espiritual del pueblo judío no es ni total, ya que Dios siempre ha reservado un remanente. O sea, no está sacando de la ecuación Dios a todos, absolutamente todos los judíos. No, no es total, ni tampoco es permanente. O sea, va a llegar un momento en el que el asunto de la incredulidad del pueblo de Israel se va a terminar en una fecha determinada. No sabemos cuál. Dios siempre se ha reservado un remanente. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan del concepto de remanente? ¿Qué significa? Unos cuantos, unos poquitos, que siempre Dios se ha reservado fieles a sí mismo. Vamos ahí a Romanos 11, 18. Me brinqué esta cita, pero de todas maneras quiero que la veamos. Vamos a regresarnos 2 pasitos y ahorita continúo, perdónenme. Dice ahí en Romanos 11, 18, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que tú no sustentas a la raíz, sino la raíz a ti. No puedo dejar de mencionarla porque, obvio, el asunto de la arrogancia. Ya lo habíamos dejado por un momento, pero el asunto de la arrogancia. Pablo insiste, la palabra del Señor, el Espíritu Santo nos insiste aquí, no seas arrogante, recuerda, tú no eres raíz, tú no le das vida a las ramas. Cristo es el que da la vida, yo soy el camino, la verdad de la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿De acuerdo? No seamos arrogantes, no porque, ya soy cristiano, no, hombre, no tienen ni idea la joyita que Dios se puso en el dedo. Cuidado, debemos de ser siempre cuidadosos en cuanto a nuestra manera arrogante, porque, ojo, la arrogancia es una característica que siempre va a tener el ser humano. De una u otra manera somos arrogantes, ¿de acuerdo? No podía dejar de mencionar esto, pero bueno, volviendo al tema, respecto al asunto del remanente, vamos ahí mismo en Romanos 11, pero al versículo 5, que dice, así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido porque son bien buena onda los judíos. ¿Cierto? Escogido porque son fieles, a más no poder los judíos. ¿Qué dice? Escogido ¿por qué? Por gracia. Escogido por gracia. Hermanos, esta parte es importantísima porque si bien se está refiriendo al pueblo de Israel, también nos está diciendo algo a nosotros. Aquí presentes y los que nos estén viendo por internet, quienes nos decimos cristianos hemos sido escogidos. Pero quiero que pienses en ti mismo, en lo que circula en tu mente, en lo que haces, en aquellas cosas malas que hacemos, que pensamos, vemos, decimos y hacemos que no le agradan a Dios. En otras palabras, pecado. Aquel que diga que está libre de pecado, que no peca, le está diciendo a Dios mentiroso. Todos pecamos. Y si no tienes tu fe puesta en Jesucristo, sí, todos pecamos. Y estás destituido de la gloria de Dios. No tienes permitido acercarte a Dios. ¿Cuál es la diferencia entre una persona redimida por gracia? O sea, nada más porque Dios
es misericordioso. Yo puedo ser llamado hijo de Dios y tú que no tienes fe en el Señor Jesucristo. Precisamente eso, la fe en Cristo. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. No le agradas a Dios si no tienes fe en Jesucristo y no hay más. Y no agradarle a Dios significa infierno. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe. ¿Y hasta cuándo es que esta ceguera espiritual estará presente? ¿Hasta cuándo? Bueno, la respuesta obviamente sigue ahí en el versículo 25. Vamos a otra vez al versículo 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo se cumple la fecha? Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. La palabra hasta, aquí lo que estamos viendo es que nos dice que existe un tiempo determinado y una cantidad. Es un momento específico en el tiempo. Es como, bueno, no tiene mucho que ver, pero todos sabemos lo que es la fecha de caducidad, ¿verdad? Si agarramos un yogur y está inflado, ya desde ahí ya empezamos a sospechar. Pero está en el refri, no importa. ¿Y qué hacemos? Checamos la fecha de caducidad. Claro, no falta el despistado que lo destapas, se lo toma y al rato anda con problemas severos. Acúsame. Ese soy yo. Pues todavía aguantan. Pues órale. Bueno, cuando te sorprende el sabor amargo, ¿de qué te das cuenta en ese momento? De que ya no sirve, ¿verdad? Algo anda mal. Lo pruebas, sabe agrio y de repente sabe horriblemente amargo. Checas la fecha y ¿qué resulta? Hacía un mes que ya no servía. ¿De acuerdo? Es una fecha límite. Es más, muchas veces, aunque no tiene que ver con la fecha de caducidad, los números que traen impresos los productos tienen hasta la hora del lote en el que fue introducido ese producto. Control de calidad. Bueno, precisamente, y teniendo un poquito en mente eso, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Hasta nos dice precisamente eso. Hay un momento en el que los judíos, ¡pum!, va a haber, se acabó la incredulidad y viene la fe en el Mesías. Pero esto, ¿cuándo va a ser? Ya tenemos esa fecha. Bueno, no la sabemos, sino que ya sabemos que hay un momento específico en el tiempo en el que los judíos dejarán de ser este Israel solamente étnico para ser Israel espiritual, ¿de acuerdo? Creyentes, van a creer en el Mesías. Y ojo, no me estoy refiriendo al Mesías que ellos esperan que se va a presentar en el Armagedón, que los va a salvar en el último momento, sino en Jesucristo. Van a creer en Él. ¿Hasta cuándo va a estar presente esta ceguera espiritual? Hasta que haya entrado. Aquí la palabra clave, entrado, del griego eirserhomai, que es un verbo en griego que se refiere a alcanzar la salvación. Literalmente es entrar, no hay más. Pero su aplicación de este verbo griego en el contexto bíblico, eirserhomai, se refiere a la salvación. Vamos a ver 3 ejemplos de eirserhomai. Vamos a ver 3 ejemplos de eirserhomai en el Evangelio según San Marcos, capítulo 9, y vamos a ver 3 versículos. Este texto, por supuesto que lo van a ubicar, y vamos a encontrar eirserhomai, este verbo que se refiere a alcanzar la salvación. Marcos 9:43. Marcos 9:43. Ahora espérenme que yo lo encuentre. Marcos 9. Gracias, Lili. Gracias. Marcos 9:43. Dice así: si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco, que teniendo 2 manos, ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado.
¿Pueden ubicar ustedes ahí Eiser Homai? Entrar. Ahí está. ¿Y a qué se refiere Eiser Homai? Entrar, ¿a dónde? En la vida. ¿De acuerdo? Vamos un poquito más adelante al versículo 45. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo 2 pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado. ¿Ubican Eiser Homai? Entrar, obviamente. ¿Y a qué se refiere? ¿Entrar a dónde? Entrar en la vida. ¿De acuerdo? Vamos a ver otro ejemplo, versículo 47. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo 2 ojos ser echado al infierno. ¿Vieron el Eiser Homai? Entrar. ¿A dónde? Al reino. Eiser Homai va a tener esta característica, este verbo que se refiere a alcanzar. O sea, sí, vas a entrar, pero específicamente a la salvación. ¿De acuerdo? Ahora, estos tres versículos tienen mucho que decir, no los vamos a ver, pero ojo, no son literales, no hay ni que cortarse ni el pie, ni la mano, ni sacarse ojos. ¿De acuerdo? Eso no es literal. En cada uno de estos versículos vemos que entrar, Eiser Homai, es entrar a la vida o entrar al reino, es tener la salvación. Básicamente lo que estamos viendo es arrepiente de tu pecado, que es esa figura de cortar o sacar. Arrepiéntete de tu pecado y entonces, por fe en el Señor Jesucristo, serás salvo. Eso es a grosso modo lo que quiere decir. Pablo está diciendo que el endurecimiento espiritual de los judíos, hasta que haya entrado, este endurecimiento espiritual que recordemos es el rechazo de Jesús como el Mesías por parte de los judíos, perdurará hasta que se hayan salvado todos los gentiles elegidos. Es decir, nosotros. Esto significa que este endurecimiento espiritual de los judíos no solamente tiene una fecha de caducidad, sino que también tiene un contador. Vamos a suponer que, entre comillas, hay en algún lugar un enorme panel donde hay un número que va restando, va restando, va restando, va restando, va restando. Es una cuenta regresiva y es cada creyente que va siendo salvo a través de los tiempos. Desde el inicio de la iglesia, que es donde entramos los gentiles, cuando el último, cuando el contador 3, 2, como si fuera año nuevo, ¿no? Casi puedo, y perdón si estoy diciendo cosas no adecuadas, pero casi puedo ver a los ángeles como en año nuevo nosotros. 3, 2, 1, ¡eh! ¿Por qué? Porque entonces las ramas desgajadas van a ser reinjertadas. Los judíos, no todos, los judíos que no creen van a creer en Cristo y entonces serán reinjertados en su olivo original. Espero estarme explicando. ¿Sí me explico? Ok. Entonces, como vemos, nuevamente, el endurecimiento espiritual de los judíos tiene fecha de caducidad y tiene un número definido. ¿De acuerdo? ¿Y esto de qué nos sirve saberlo a nosotros? ¿Como para qué nos sirve saber todas estas cosas que dices, ay, ok, sí le entiendo, pero ¿de qué me sirve? ¿De qué me sirve a mí saber esto? Bueno, ¿cuál es la aplicación? Primero, no seamos arrogantes al que nos considerar que somos salvos por ser mejores que otros. Eso es bien importante. Vamos ahí mismo en la carta a los romanos, pero ahora por favor acompáñenme al capítulo 3, versículos 10 y 11, que dice así, como está escrito, no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Si eres cristiano, no es por nada bueno, todo lo contrario. Yo me acuerdo que estando en el grupo de jóvenes hace muchos años, una vez dije algo como, a Dios le encanta la basura. Al menos lo digo en mi contexto. A Dios
le agrada sacar de lo peor para con la sangre del Señor Jesucristo darle la salvación y entonces hacer de eso algo que tal vez sirva para algo. Hablo de mí. ¿De acuerdo? No seamos arrogantes. ¿Por qué? Bueno, vamos ahí mismo a Romanos, pero este versículo conocido, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Eso significa que si tú estás viendo esto y aún no tienes tu fe puesta en el Señor Jesucristo, no tienes manera de acercarte a Dios. Estás destituido de la gloria de Dios. ¿Por qué? Por tu pecado, por tu incredulidad, por no creer en el Señor Jesucristo. No importa que digas, no, sí creo en Jesús, pero también creo en otras cosas. Entonces no crees en Jesús y por lo tanto estás destituido de la gloria de Dios. Y este problema, que es el pecado que te destituye de la gloria de Dios, solo puede ser solucionado por medio de la fe en Cristo. Dice ahí en Romanos capítulo 3, versículo 28. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Y en el contexto gentil, me atrevería a hacer una pequeña adaptación, si es que puede hacerse solamente para aplicarlo en nuestro contexto. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin obras. Hola. Ok, muy bien, disculpen. Se me acabó la pila, literalmente. No sé cuánto tiempo se habrá perdido, una disculpa, pero estábamos en el Evangelio. No me extraña mucho que se haya cortado, pero estábamos en el Evangelio, pero vamos otra vez, me voy a regresar un poquito, esperando complementar aquello que se perdió. Como lo vimos en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y esto únicamente tiene una solución y es la fe en el Señor Jesucristo. Sin las obras, no hay manera de que las obras te lleven a Dios. Pero después de esto, ¿qué sigue? Lo que vimos. O sea, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, ahí en Romanos 11:25, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego, bueno, dice el versículo 26, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Versículo 26 y 27 tiene esta respuesta, donde Pablo cita Isaías 59, 20 y 21. No lo vamos a ver, vamos a ver algunas partes, pero por ahorita no vamos a ir a Isaías. Y luego todo Israel será salvo, versículo 26. Una pausa aquí. Esto de todo Israel será salvo, hermanos, no es un tema sencillo. Para empezar, una mejor traducción de y luego todo Israel será salvo es así. En lugar de y luego, la palabra más literal sería así. De modo que leemos así, todo Israel será salvo. No significa que esto sea no sea consecutivo, sino simple y sencillamente hay que corregir esto y le da un poquito más de sentido. Y aunque la frase así todo Israel será salvo parece sencilla, es bastante profunda.
Simplemente para poder explicar este tema, se tuvieron que analizar 5 posiciones en cuanto a la interpretación de esta frase. No vamos a profundizar en cada una. Tendríamos que estar aquí muchas horas solamente para verlas por encima, pero lo que nosotros tenemos que ver es que todas las posiciones, no tenemos que desechar todas porque no me agradan y ya, simple y sencillamente tenemos que analizarlas, estudiarlas a la luz de las escrituras. Y después de analizarlas y tomando en cuenta lo que ya hemos aprendido acerca del remanente que Dios siempre se reserva para sí, o lo que conocemos como el Israel espiritual, definitivamente no se trata del remanente. ¿Por qué? Porque el remanente ya es salvo. ¿Sí? Básicamente. ¿Qué pasó? Recording stopped. Creo que. Bueno, tienen ahí un problema. No, bueno, seguimos el video. Hay muchas trabas y justo en este tema que está pero. Ok, entonces, en primer lugar, obviamente, una posición es que es el remanente. ¿Sí? Esto no puede ser así. ¿Por qué? Porque dice, y luego todo Israel será salvo. ¿Qué es ese todo Israel? Estamos en esa parte. ¿Qué es ese todo Israel que luego va a ser salvo? Bueno, y así será salvo. Así será salvo. Pues no puede salvar al que ya está salvo. Entonces, definitivamente no es el remanente. Definitivamente no se trata del remanente porque ya creen, ya son salvos. Tampoco se refiere a la iglesia. ¿Por qué? Porque está hablando de la salvación a los judíos. Y nuevamente, no puede salvar lo que ya es salvo. ¿De acuerdo? Ya que cuando esto ocurra, la cantidad de gentiles escogidos ya habremos sido salvados. Tampoco es esa. La tercera opción apunta a una conversión masiva de judíos étnicos. O sea, toman de manera literal que dice, todo Israel será salvo. O sea, todos los judíos que existan en ese momento serán salvos. Tampoco. Ay, perdón. La tercera, no, hay otra, la cuarta, que piensan que se refiere a los 144,000 sellados de Apocalipsis 7. Sin embargo, esos 144,000 sellados, aunque son reservados para Dios, tienen un propósito y es propagar el evangelio durante el tiempo de la tribulación. Ahora, sin embargo, para poder tener una postura de acuerdo a lo bíblico, de acuerdo también a lo que creemos, porque ojo, si se es amilenialista, ¿se acuerdan cuando estudiamos la parte de ser premilenialista, amilenialista, etcétera? Si tienes una postura amilenialista, o sea, que no crees en el reino milenial del Señor Jesucristo, su reino por un milenio en esta tierra, entonces piensas de otra manera. Creer en el milenio, creer en esa promesa de que Cristo reinará por 1000 años, nos lleva entonces a pensar lo siguiente. No debemos omitir que cuando Pablo se refiere a las ramas desgajadas que serán reinjertadas, o sea, los judíos que rechazan a Cristo, no hay evidencia de que se refiera a todas las ramas. Nosotros podemos ver el texto y dice, serán reinjertados, pero no dice todos. No hay una referencia clara que nos diga que van a ser todos y cada uno de los judíos. Por lo tanto, la interpretación más adecuada de así, todo Israel será salvo, podría ser que este Israel se refiere a los judíos que han sido elegidos en el sentido nacional. O sea, voy despacio. ¿Se acuerdan? Israel nacional, Israel espiritual. De este lado van a ser salvos, así serán salvos, se refiere a los judíos de este lado, étnicos, que sobrevivan a la gran tribulación y que pondrán su fe en Cristo. ¿Sí? ¿O va de nuevo? Ok, va de nuevo. Ya vimos 4 posturas. La quinta, obviamente, es en la que nosotros nos apoyamos.
Todas las demás posturas dicen que son los 144,000, que son todos los judíos, que es la iglesia, que es el remanente. Esas no checan con lo que hemos estado estudiando de Romanos y respecto a las cosas del fin del mundo. Por lo tanto, los mencionados, todo Israel, porque saben, bueno, antes de continuar, el problema es la palabra todo. Ahí, ese es el problema, la palabra todo. Recordemos Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí? Ahí dice mundo, dice todo, entonces todos los seres humanos van a ser salvos. Todo ahí se refiere a un grupo específico. Todos esos que están incluidos en ese todo serán salvos. En este caso, cada escogido, cada predestinado por Dios. ¿Qué tiene que ver esto con lo que estamos viendo? Bueno, veamos el todo Israel. No habla de cada israelita, de cada judío. No, está hablando de los judíos étnicos que han rechazado al Señor Jesucristo, que sobrevivan a la gran tribulación, porque casi los van a exterminar. Ese grupo, vamos a decir, está el grupote, estos son todo el étnico, un grupo que sobreviva a la gran tribulación, entonces esos van a ser salvos. ¿Sí? ¿O todavía no? Levanta la mano el que entendió. ¿No entendió, hermano? O sea, fueron horas para entender esto, ¿de acuerdo? Lo que quiero que nos quede claro es que no se refiere a todos los judíos, no se refiere a la iglesia, no se refiere a los 144,000. Por lo tanto, se refiere a los judíos que sobrevivan a la gran tribulación. ¿Sí? No todos los judíos que pasen por la tribulación para empezar van a sobrevivir. ¿Sí? Y los que sobrevivan, esos son los que van a ser salvos. ¿De acuerdo? ¿Sí? Un poquito complejo de explicar, y de verdad, créanme, esta parte es bien importante que la entendamos. Ahora, no porque no pensemos igual con otros significa que somos enemigos. ¿Por qué? Porque este tema no es de salvación. ¿De acuerdo? Lo estamos viendo desde la perspectiva de lo que creemos en el fin de los tiempos y esos temas que ya hemos analizado. Entonces, lo voy a leer de nuevo. Por lo tanto, la interpretación más adecuada a así todo Israel será salvo, en la Reina Valera, y luego todo Israel será salvo, podría ser que este Israel se refiere a judíos que han sido elegidos en el sentido nacional, que sobrevivan a la gran tribulación. Ahora, vamos a continuar con el versículo 26. Dice el versículo, y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Pablo ahora hace una referencia que lo que está diciendo está en el Antiguo Testamento, en lo que en aquel entonces se le conocía como la Septuaginta. Eran las escrituras más usadas, era la traducción al griego del Antiguo Testamento. Continúa en el versículo 26. Vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Es decir, que saldrá de Sión o de Jerusalén la salvación. El Señor Jesucristo comenzó su obra redentora en esta ciudad. ¿Junto a qué ciudad lo crucificaron? ¿Dónde estaban? ¿Dónde lo juzgaron? ¿En qué ciudad? Jerusalén. No lo crucificaron en Jerusalén, lo crucificaron en un monte junto a la ciudad santa. De ahí viene la salvación, es lo que está diciendo, vendrá de Sión el libertador. La salvación viene de Jerusalén, el Señor Jesucristo, que apartará de Jacob la impiedad. Específicamente Pablo cita Isaías 59:20, donde se presenta la promesa inalterable a la nación, que es la base para ratificar la salvación futura de Israel. Si Dios cambiara de opinión, entonces no respetaría su promesa. Pero como tenemos un Dios que es inmutable, entonces su promesa se cumple porque
se cumple. En el versículo 27 vemos, y este será mi pacto con ellos. ¿Qué es el pacto? ¿Cuál es el pacto que se está mencionando aquí? ¿Han escuchado hablar o alguna vez han leído acerca del nuevo pacto? A ese pacto se está refiriendo precisamente. Acompáñenme por favor a Mateo capítulo 26, versículo 28. Mateo 26, 28. Dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Las palabras del Señor Jesucristo anunciando que por el derramamiento de su sangre es que podemos llegar a ser salvos. Ese es el pacto al que se está refiriendo en el versículo 26. Y este será mi pacto con ellos. Este pacto es el Evangelio. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo. La siguiente parte, fíjense, dice, y este será mi pacto con ellos. Posteriormente el versículo 27 continúa y dice, cuando yo quite sus pecados. Es una cita del libro de Isaías. Acompáñenme por favor a Isaías, capítulo 27, versículo 9. Isaías 27:9 dice así, de esta manera pues será perdonada la iniquidad de Jacob, y este será todo el fruto, la remoción de su pecado, cuando haga todas las piedras del altar como piedras de cal desmenuzadas, y no se levanten los símbolos de acera ni las imágenes del sol. Aquí Dios está diciendo precisamente, está describiendo este momento en el que la incredulidad de Israel va a ser quitada. ¿Y cuándo va a ser? Cuando se arrepientan de su idolatría. Porque se acuerdan que ese es un problema terrible del pueblo de Israel. Y no nada más del pueblo de Israel. Cualquier ser humano, incluido nosotros. Decía Juan Calvino que el corazón es una fábrica de ídolos. Nos hacemos un ídolo de cualquier cosa. Por buena que sea, nos encargamos nosotros de convertirla en un ídolo. Cuando dice aquí en el versículo 9 de Isaías 27, dice, cuando haga todas las piedras del altar como piedras de cal desmenuzadas y no se levanten los símbolos de acera ni las imágenes del sol. Está hablando castigo y arrepentimiento. Las piedras como piedras de cal. No sé si les ha pasado que luego está uno en el jardín y levanta uno algo que parece una piedra, la apachurra así se deshace porque era un terrón, era pura tierra compacta. A eso es lo que se está refiriendo. Castigo. El castigo de Dios sobre su pueblo, desmenuzarlo. Y posteriormente viene el arrepentimiento, que es cuando no se levanten ya más símbolos de acera ni imágenes al sol, cuando la idolatría sea removida. Jacob fue castigado, hizo expiación, se arrepintió de sus pecados al ser sometido al castigo de Dios. Lo mismo aplica a todo el pueblo de Dios. Esto significa que para los israelitas elegidos, para que sean atraídos al Evangelio, primero deben arrepentirse. Y eso aplica también a ti, si no tienes tu fe puesta en el Señor Jesucristo. Para realmente ser atraído al Señor, primero te tienes que arrepentir de tu pecado. No hay más. Si como cristiano sigo hundido en el pecado, pues entonces mi estilo de vida, ojo, peco. Pero si mi estilo de vida es absolutamente pecaminoso, ¿qué crees? No te engañes. Lo más seguro es que no seas creyente. ¿De acuerdo? Analiza tu vida. ¿Puedes decirte cristiano y no serlo? Sí, te puedes estar engañando a ti mismo. ¿Qué es lo que caracteriza a la fe? El arrepentimiento. Eso es. Vamos por favor a Hebreos, capítulo 8. Hebreos capítulo 8, versículo 12. Dice así, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Arrepentirte de tus pecados hace que Dios sea precisamente el que remueve, el que hace a un lado tus pecados y no los vuelve a recordar. Piensa en eso que has hecho que es tan vergonzoso y necesita perdón.
La palabra propicio es esa idea de pecado removido y por lo tanto de haber arrepentimiento. Y si hay arrepentimiento, entonces hay fe en Cristo. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Para nosotros los cristianos es importante reconocer precisamente lo que dice Romanos 11:11. Dice, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. El propósito del endurecimiento espiritual de Israel es provocar el celo de la nación, pero no reaccionan. El tiempo para que nosotros los gentiles tengamos acceso a Cristo, que es el único camino, la verdad y la vida. No hay otra manera de llegar al Padre. No tenemos nada de qué envanecernos, porque esto, la salvación, es por el puro amor y la gracia de nuestro Dios. Eres salvo, nada más porque Dios tuvo misericordia. Pero sabes algo más grande, te escogió antes de la fundación del mundo. Y si esto no te mueve para que abandones un estilo de vida pecaminoso, no nos llamemos hermanos. Arrepiéntete, pon tu fe en Cristo, eso es lo que salva. En el versículo 28 continúa, dice así, Romanos 11:28. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros. ¿Quiénes? Los judíos. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. La primera parte del versículo dice, así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros. El rechazo de Dios hacia los judíos es para que las bendiciones del evangelio lleguen a nosotros los gentiles. ¿Sabes que entonces tu salvación significa la perdición de una multitud de judíos? Eso a mí me pone a pensar mucho en la gracia que hay hacia mí. Para que Dios corte una rama, agarre una rama toda fea, soy yo, y la injerta, donde no se lo merece, sino que lo recibo por gracia, nada más porque Dios es bien bueno. Nada más por eso. ¿Lo has considerado así tu salvación? Las vidas, todos esos judíos desechados para abrir paso al evangelio a nosotros. Predestinado. No ocurrió porque Dios dijo, ya me cayeron gordos los judíos, ya estuvo. No, así es su plan. Cara es nuestra salvación. Por supuesto, el precio real, el precio máximo es la sangre, la vida de nuestro Señor Jesucristo. Si no has reconocido aún a Cristo como tu Salvador, como tu Señor, hazlo. Recordemos, hermanos, que esta situación es temporal, este rechazo es temporal. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Tiene fecha de caducidad y tiene un número fijo. Continúa el versículo. Pero en cuanto a la elección, son amados a causa de los padres. La elección, obviamente la elección es de Dios. Cuando hablamos de elección no estamos hablando de que el hombre elige a Dios, sino que Dios elige a ciertas personas. Dios escogió a su pueblo. ¿De dónde sacó a Abraham? Antes de hacerlo, Abraham, de Ur de los Caldeos. Pueblo idólatra, pueblo tremendo. Y de ahí se hizo su pueblo. Por eso yo pensaba, respecto a mí, a Dios le encanta la basura. La elección es de Dios. Hizo un pacto con los padres. Abraham, Isaac y Jacob. Vamos al libro de Éxodo, por favor, capítulo 2, versículos 23 y 24, que dice así: aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió el clamor de Dios, subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre, y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto ¿con quién? Con Abraham, Isaac y Jacob. Dios le hizo una promesa a Abraham, se la confirmó a Isaac, se la confirmó a Jacob. Y si Dios promete algo, lo cumple porque lo cumple. Y no cumple,
con que vamos a tener todos lana, casotas, etcétera. No, 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 no. Cumple con salvarnos. Y cumplirá con salvar a los judíos. Ese grupo que ya vimos que no representa a todos, sino a aquellos que sobrevivan a la gran tribulación. No importa cuánto se haya desviado Israel, tampoco no importa cuándo te hayas desviado tú, Dios no cambia. Y por eso el pacto que hizo con ellos se cumplirá. Y lo mismo ocurre para cualquier persona. Sin Cristo no hay salvación. ¿Por qué? ¿Por qué podemos afirmar que Dios no rechaza a Israel permanentemente? La respuesta está en el versículo 29. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pablo mismo es una prueba de ellos. Vamos aquí en el capítulo 11, versículo 1. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, o sea, no te pase por la mente, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Pablo aquí está reconociendo que como judío forma parte del cumplimiento de la promesa de Dios. ¿Por qué? Porque ya cree en el Mesías. Siendo Saulo perseguidor de la iglesia, siendo cristiano, el mayor promotor del evangelio para con los gentiles. Dios hizo una promesa a Abraham que serían su pueblo. Y esta se va a cumplir. ¿Por qué? Porque la promesa de Dios es incondicional e incambiable. Si Dios lo promete, lo cumple y lo cumple a pesar de su pueblo. Ojo, también Dios dio una promesa, que el que cree en el Señor Jesucristo será salvo, y lo cumple a pesar de nosotros. No olvidemos, hermanos, que somos injertados, y es solo por la fidelidad de Dios que somos sustentados en el olivo. Vamos a orar. Padre amado, Padre celestial, te damos tantas gracias, Señor, por este día. Gracias, Padre, por todo lo que nos das, por tu amor y misericordia, y gracias, Señor, por tu fidelidad a tus promesas. Gracias, Padre, porque a través del ejemplo del pueblo judío podemos nosotros ver claramente que tú no cambias, que tus promesas son firmes, Señor. Gracias por esto, Señor. Gracias también porque sabemos que la ceguera, la dureza espiritual de los israelitas no será permanente, ni tampoco será indefinida, sino que tú ya has determinado cuándo ellos también se volverán a Cristo, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque a través de ella podemos nosotros ver que somos injertos, no la raíz. Gracias. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias, hermanos. Mira.